Buenos días. Dándole las gracias al Señor por un nuevo día. Eh, Aprovechando pues que nos encontramos en una celebración espiritual en el pueblo, la fiesta a nuestra patrona la Virgen del Carmen, una propuesta del cronista de la Villa del Rosario. Quiero pues que conozcan a José Osvaldo Quintero, cronista oficial del municipio de Rosario de Perijá. Pues en una idea conjunta con el escritor Ramón León, que también lo tenemos acá, muy conocido por todos nosotros, surgió esta idea de hacer unas ponencias acerca de algunas cosas que no conocemos acerca de lo que es Perijá, como es la figura del marquesado, una figura que dio paso pues a la fundación de Machique, primeramente la Villa de Rosario y después Machique, y una ponencia breve también del compadre José Luis Gobea, quien ha sido el hombre más emblemático, cercano pues a lo que es nuestra figura principal espiritual, que es la Virgen del Carmen, y una ponencia también del escritor Ramón León acerca de un caso que sucedió acá en Machique hace muchos años, para muchos desconocidos, los que tenemos ya algunos años de vivencia, otros porque han podido leer, por cierto, un libro de autoría del escritor Ramón León, 5 crónicas, todavía está, creo que el amigo Ramón, que no lo quiera adquirirlo, todavía tiene a la venta. Estos son 5 crónicas, como lo dice su título. Ramón escribió acerca de varios personajes aquí, y entre ellos pues escribió del hermano de Madurito, ¿cómo se llama? Mario Landino. Entonces, por acá también tenemos otro libro, El Marquesado de Perijá. De ello trata el tema que hoy va a difundir el cronista José Quintero. En vista de ello, pues, hemos organizado estas ponencias como parte, pues, de que hemos querido seguirle dando realce, no solamente a la historia de este pueblo, sino también a la cultura. Acá nos encontramos involucrados de varias personas que en su mayoría, pues, algunos tenemos el oficio de escritor, el otro de poeta, otros hacen también poesía lírica, el caso de José Luis Gobea, que es cantautor. Y bueno, nos encontramos en este espacio personas que estamos involucradas pues a la historia, a la cultura del pueblo. Y surgió esta idea y hoy estamos dándole pues desarrollo a esta propuesta. Primeramente pues me voy a permitir leerles parte de la biografía. Es muy sencilla, quisimos hacer algo para que fluyera más rápido las ponencias. El profesor José Osvaldo Quintero es docente y subdirector del área profesional de la Escuela Técnica Eulalia Morán de Quintero de San Ignacio. Es docente también de Geografía e Historia Contemporánea, docente de aula en la Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón, hasta la actualidad. Cronista del municipio de Rosario de Perijá, profesor jubilado del Ministerio de Educación por el Consejo Municipal de Rosario de Perijá. Ha recibido condecoraciones como Orden Juan de Churio en su primera clase en oro, Orden Luis Beltrán Prieto Figueroa, otorgada por el Consejo Legislativo del Estado Zulia, la Orden Ramón Martínez, otorgada por la Alcaldía del municipio de Rosario de Perijá. Su formación académica, sus estudios que están primaria en la Unidad Educativa Tibaldo Almarza Rincón, secundaria en el Liceo Julio César Salas y Liceo Francisco Lazo Martín Maracaibo. Universitaria, bueno, ya Universidad del Zulia, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Sociales, área Historia. Cursó estudios de posgrado en Gerencia Educativa, pero no culminó, le faltó presentar la tesis de grado. El profesor José Osvaldo Quintero es elegido por concurso como cronista del municipio de Rosario de Perijá. Sin embargo, tuvo pues a bien regalarnos esta mañana una disertación acerca de lo que fue el marquesado de Perijá. Entonces, bueno, agradecemos primeramente a ustedes por la asistencia, agradecemos también a Ramón, al mismo José Quintero, que ha colaborado, José Luis Gobea,
Madurito, que nos prestó su casa de habitación para hacer estas ponencias, que más de ponencias son una tertulia, un conversatorio donde todos vamos a tener la oportunidad después de escuchar a los ponentes, donde cada uno de ustedes pues, puede hacer las preguntas en su respectiva ponencia, pues. Entonces, bueno, voy a dejar con ustedes al licenciado José Osvaldo Quintero. Sí, tal como me presentaba el amigo Álvaro, estoy de cronista del municipio de Rosario de Perijá desde el año 2022. 5 de mayo de 2022, ese día me eligieron cronista, ya tengo 3 años. Siempre digo, bueno, apenas estoy comenzando en esta labor, ¿no? He comenzado desde el primer día intensamente. Pues, ¿por qué les digo esto? Porque a mí me juramentaron el 5 de mayo y el 6 de mayo organizamos el primer evento ya como cronista oficial del municipio, tan solo un día de por medio. Y el día 9 de mayo bautizaron mi libro, que venía el gobernador Manuel Rosales, y aprovecharon y de una vez hicieron el bautizo de mi libro, Efemérides del municipio Rosario de Perijá. He tratado de no bajar la intensidad desde que comencé. Quienes me conocen saben que a diario estoy investigando, y no para que digan, no, qué sabio es ese hombre, no. Investigando y lanzándolo a la calle, dándolo a conocer. Gracias a Dios, pues, ha habido buena receptividad en muchas partes de la villa que llego. Hey, José, yo leo lo que tú escribes. A veces me monto en una mototaxi. Usted es el profesor José, yo leo lo que usted escribe. Que estos días me conseguí con la directora del colegio de monjas, me decía lo mismo. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso. No le digo poco tiempo, pero sí le hemos dedicado, le hemos puesto el alma, el corazón. Me dio mucho susto, disculpen que haga este intermedio antes de comenzar a disertar en sí sobre lo que es el marquesado de Perijá, pero imagínense que no sustituir, sino asumir el puesto de un gran hombre como lo fue Oscálido Montero, que un hombre sabio, mi amigo. Nosotros almorzábamos juntos todos los viernes, y bueno, por el hecho trágico de que él murió un 23 de mayo de 2021, víctima del COVID, se convoca un concurso en los 300 años de la villa, y bueno, ahí fue que me resulté ganador por unanimidad de ese concurso. Y como les digo, me dio mucho susto porque la gente, yo me acordaba mucho de José Luis Rodríguez, ¿no? Que él dice que él le tocó sustituir en la villa a Felipe Pirela. Entonces, cuando él asume que él cantaba, todo el mundo, no hay como Felipe. Entonces, todo el mundo y así me pasó a mí, o sea, no hay como Cálido, ¿entiendes? Este novato aquí. Pero bueno, todo eso lo vamos curando, tratando de, cada quien tiene su puesto. Yo no pretendo emular al maestro. Él tiene su estilo, yo tengo mi estilo, ¿no? Quizás si ustedes me dicen cuál es el aporte que yo le puedo dar a la historia de mi municipio, es contemporaneizar el conocimiento, en el sentido de que las crónicas que siempre se hacen son muy antiguas, de la fundación de la villa, de la quema de la villa, hasta ahí llega. Pero si hablamos de la actualidad, es muy poco el aporte que se hace desde el punto de vista bibliográfico. Ustedes buscan un libro, no van a conseguir la historia de Asivi, de Autos Libres La Villa, de las plazas de la villa, del mercado. Eso no se consigue en los libros de historia. Entonces, yo trato de traer la historia un poquito más acá. No quiere decir que yo desprecie aquello que se hizo. Siempre digo que tuve muy buenos predecesores. Está la machiquense, voy a decir machiquense, yo le digo machiquera, no, pero se ponen bravos unos amigos míos. Pero el propio gentilicio le decía yo es machiquero. Tiene que ver con que son cañaderos, villeros, barranquiteros. Entonces aquí es la diferencia, machiquense. No cuadra, ¿no? Pero bueno, cada quien con su identidad, ¿no? Con su gentilicio. Entonces, bueno, Ana Cecilia Peña Vargas, imagínense ustedes, un trabajo monumental. Tuve también a Manuel Mato Romero y el padre Marcelino Laure, a quienes respeto yo más, particularmente a Ana Cecilia Peña Vargas y al padre Marcelino. Mato Romero, que es el libro este que tienen acá, tiene sus pequeñas imprecisiones históricas, y lo hemos podido descubrir a través de concertarnos de las fuentes primarias, ¿no? Entonces vemos que tiene algunos errores, pero sin embargo se le halaga el hecho de que haya tenido esa voluntad de escribir sobre Perijá en el tiempo que no hay las facilidades que habían ahora, y de eso voy a hablar ahorita, ¿no?
de cómo he podido yo llegar un poquito más allá en el conocimiento de esto, por los medios que hay hoy en día, por lo que en otra época no me hubiese sido posible llegar a lo que he llegado. Entonces, ok, ahora sí vamos a entrar en materia. Como decía el amigo Álvaro, la idea del conversatorio nace de una conversación vía telefónica que tenía con el amigo Ramón León. Yo le cuento, y eso es el final de la ponencia, pero se lo voy a adelantar. Yo le cuento que yo publico generalmente a las 6 de la mañana, por ahí estoy publicando las efemérides diarias. Y ese día me olvidé de consultar el teléfono, lo volví a consultar como a las 2. Y cuando consulto a las 2 de la tarde, me doy cuenta de que hay mucha controversia en España sobre lo que yo había escrito. Yo no tenía ni idea de que mis escritos podían repercutir tan lejos y en la alta sociedad española, ¿no? Y bueno, leí algunas cosas, algunos hasta amenazando con, como digo, enjuiciarme, ¿no? Yo, pero ¿y qué pasó aquí, Dios mío? Leo y entonces aparentemente no les gustó que yo recordara la tragedia del Marqués de Perijá, y entonces se basaban en que yo publiqué una foto donde está el Marqués de Perijá con 2 niñas. Entonces ahí están sus posibles hijas, sus posibles sucesoras, decía yo. Y la mamá de una de las niñas me escribió también, o sea que ella no había autorizado para que publicaran esa foto. Y bueno, fue a la única que le contesté. Yo le dije al resto, bueno, disculpe, señora. Pues, ella me pidió disculpas y yo también les pedí disculpas. Y yo le dije, no hay problema, yo elimino la foto. Sin embargo, esa es una foto que estaba publicada. Se publicó hace mucho tiempo y ya le voy a contar más adelante las anécdotas de la foto. Bueno, y por ahí yo le estoy contando al amigo Ramón. Y él me dice, vaina, contame, José, otras cosas y tal. Y yo empiezo ya a contar y me dice, bueno, eso está interesante. ¿No te gustaría compartir con nosotros sobre ese tema? Y yo, bueno, estoy dispuesto. Y aquí estamos compartiendo, Ramón va a compartir el caso del niño Landino, que me había hablado también hace tiempo. Yo lo quiero conocer. Y bueno, tenemos a José Luis, que es el de la Virgen, que también me impactó ese día que yo conversé con él y me dijo que la canción de la Virgen ya era una canción romántica. Él simplemente le hizo, él no me explicará ahora, montó la letra, ¿no?, en esa música que ya existía. Entonces, bueno, y a mí me llamó mucho la atención, que eso es algo que no conocía. Por ahí viene entonces la idea de concebir esto, de ponernos a conversar. Y bueno, voy a conversar sobre el marquesado de Perijá. Mire, cuando yo leo sobre un marqués en Perijá, fui y estaba vivo el doctor Oscálido. Yo le consulté. Oscálido, o un marqués de Perijá y tal. Sí. Te voy a prestar un libro. Me presto un libro y yo leo, creo que era este libro de Manuel Mato Romero. Y leo y yo le digo, pero ¿qué ha pasado con el marquesado? No, el marqués se murió. Pepe Perijá, le decían. Y el título, porque leí que es hereditario. ¿Quién lo heredó? No, eso quedó así. Eso hay que pagar un vainero de reales para que le den el título a alguien. Entonces nadie ha podido pagar esa cantidad que exigen. Bueno, yo me quedo con esa explicación. Y un día, hurgando en internet, me consigo un libro que se llama De Sangre Azul en Venezuela. Historia de condes, de marqueses, de duques en Venezuela. Y allí, cuando yo vi la historia de los marqueses que han existido en Venezuela, yo dije, voy a buscar a ver si aparece el marqués de Perijá. Efectivamente, allí aparecía el marquesado de Perijá. Me sorprendió que solamente 6 marqueses se originaron en Venezuela, ¿no? Porque habían marqueses que habían venido de España para acá, pero que eran de acá de Venezuela 6 en Venezuela, y uno de esos era el marqués de Perijá. Bueno, más me sorprendí cuando sigo leyendo y consigo que en el año 2008 toma posesión un nuevo marqués de Perijá, Fernando González de Castejón. Y yo, bueno, pero esto no coincide con lo que me han dicho, ¿no?, de que el marquesado estaba desierto. No estaba desierto. Había un nuevo marqués de Perijá. Y entonces yo le digo a mi maestro Cálido, le digo, mira, averigüe esto, si hay un marqués de Perijá. Escúchale, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo averiguaste eso? Lo busqué por aquí en un libro de Sangre Azul en Venezuela, y allí está
Fernando González de Castejón. Yo les hablaba ahorita de las fuentes, cómo ahora son más accesibles, ¿no? Yo inmediatamente busqué en X, en Twitter, en las redes sociales, para ver si el Marqués de Perijá tenía redes sociales. Me consigo que él tiene un Facebook y tiene muchas fotos allí. Yo inmediatamente empiezo a descargar y me apodero de muchas fotos, que esas fotos después darán la vuelta a Venezuela por una casualidad, ¿no? Bueno, yo tomo esas fotos porque me interesó mucho, porque yo nunca había visto un Marqués de Perijá. Nunca, o sea, he oído hablar los relatos, el libro, pero ¿quién es el Marqués que lo estuviera físicamente? Primera vez que lo veía, ¿no? Y decidí guardar esa foto. Bueno, después que guardo esa foto, yo trato de comunicarme con él a través de las redes sociales. Le escribo por el chat y no me responde, ¿no? Más sin embargo, hay familiares, una fundación del Marqués que estaba anterior, de Pepe Perijá, que ya había fallecido. Y ellos sí me contestan, muy cortésmente, nos alegra que usted esté investigando sobre ese tema de Perijá y tal, si usted necesita alguna información, ¿no? Total que en esas cosas, ellos me pasan fotos del Marqués de Perijá con la reina Sofía y con el rey Juan Carlos, me pasan fotos de 3 marqueses. Tenía, bueno, de Fernando González, de José Miguel Díaz de Tuesta, que era el famoso Pepe Perijá, y José Federico López, que era el papá de Pepe Perijá. 3 fotos, después que no teníamos fotos de ningún, eso fue una primicia pues que ellos me dieron y que yo di a conocer. Bueno, yo me alegré mucho, ellos me pasaron la sucesión de todos los marqueses que habían existido y pues me di cuenta de un detalle, ¿no? Que habían habido 4 marquesas de Perijá y 5 marquesas de Perijá con el que estaban actualmente. Yo le investigo la vida a través de los medios electrónicos al Marqués de Perijá. Me doy cuenta que él tiene 2 hermanas y aparecía en la foto con 2 muchachitas siempre, y yo debe ser las hijas. Yo dije, bueno, esto es muy fácil. El Marqués de Perijá está muy joven, y eso lo dije yo en una ponencia, eso causó mucha impresión. Está muy joven, pero cuando le toque partir, me imagino que el próximo marqués va a ser una mujer. O son las hijas o son las hermanas. Sí, eso lo dije yo el 6 de mayo, como les dije, de 2022. Y sorpresa, todo el mundo me decía después, José, no me vas a desear un mal porque empavaste a ese Marqués de Perijá, porque él estaba joven, rozagante y tal. Y el 21 de junio, creo, un mes después, la noticia, Marqués de Perijá asesina a su esposa, asesina a otra señora que lo estaba visitando y se suicida. Una tragedia. Y entonces yo ya había hablado de que en caso de que le pasara algo al marqués, la sucesora iba a ser una mujer. Y es más, yo titulé mi ponencia, el marquesado de Perijá tiene aroma de mujer. Por eso, ¿no? Eso era yo fui hilvanando todo para que al final hacer esta afirmación. Porque yo la hacía, ¿no? Entonces, bueno, cuando sucede lo que sucede, todo el mundo empieza a llamarme. Hey, José, empavaste al Marqués de Perijá, pues ya tú hablaste de la sucesión de él y que estaba tan joven que pensábamos que se iba a morir y se murió. Se suicidó. Bueno, casualidad, ¿no? Y me llamaron de Noticia al Día, recuerdo, y me pidieron permiso para utilizar las fotos, porque esas fotos no las tenía nadie. El Marqués de Perijá, antes de fallecer, él había cerrado todas sus redes. Entonces, ¿a quién se le iba a ocurrir bajar esa foto? Solamente un curioso como yo, que bajé esa foto, tenía con su familia, con todo eso, ¿no? Y entonces eso se difundió a nivel nacional, como en muchos periódicos apareció, se apoyaron en la foto que yo había facilitado. Yo le decía al amigo Ramón que el primer punto que yo iba a tocar, yo decía, el marquesado, un marquesado maldito, ¿no? Entonces, pero no sé, la palabra de última hora no me gustó, yo voy a utilizar otro, un marquesado empavado, algo así, algo que sea más suave, ¿no? Porque, ¿y por qué yo le doy esta connotación? Así, porque el marquesado de Perijá es un título que se lo prometió el rey al fundador de la villa, don Juan de Churio Iturbide. Cuando concluyas la fundación de la villa, se te otorgarán
el título de marqués o el que tú elijas. Bueno, don Juan de Churio hace el esfuerzo, nada, tuvo muchos contratiempos, nunca pudo terminar la fundación total de la villa, como lo establecía el contrato. Él, viéndose ya que se estaba poniendo viejo y no lograba culminar la villa, nombra a un sucesor de Javier Sedler de Inciarte, lo nombra como, y en caso de que él fallezca, que le otorguen el título de marqués a Sedler de Inciarte. Sorpresa, Sedler de Inciarte muere a los pocos días y él se vio forzado a nombrar otro sucesor, que es Manuel García de la Peña, que ese sí va a culminar. Fallece don Juan de Churio, queda Manuel García de la Peña a culminar el proceso de fundación de la villa, y Manuel García apetecía mucho este título de marqués. Bueno, y cuando termina la fundación, que el rey dice que sí, efectivamente, eso fue en 1768. Yo siempre digo, el proceso de fundación de la villa fue un proceso que duró 46 años. 1768, el rey dice por fin, sí, ya está culminada la villa, tal como hicimos el contrato. Le corresponde el título de marqués. En esos momentos que él espera para que le otorguen formalmente el título de marqués de Perijá, muere. Y es por eso que en este libro aparece que el primer marqués de Perijá fue Manuel García de la Peña. Error. Manuel García no pudo obtener el título de marqués, falleció y lo hereda su hijo, que no había fundado nada ni había hecho nada, simplemente es hereditario. José García de la Peña, de hecho aquí aparece en el escudo, excelentísimo señor José García de la Peña, primer marqués de Perijá. Bueno, ahí el marqués de Perijá, ese sí disfrutó. Hay unas versiones que dicen, él vivió en la villa, José García de la Peña, y la calle donde él vivió se llama la calle El Marqués, precisamente porque vamos para la calle donde vivió el Marqués, la calle El Marqués. No vivió tanto tiempo y habían especulaciones de que él tuvo 2 hijas y que habían nacido en la villa. El padre Marcelino, a quien le reconozco su labor, él fue hasta España y buscó las partidas de nacimiento y no, ellas nacieron en España. El marqués de Perijá, fíjense, por eso es que un marquesado en Pavao, en un viaje, él viene acá a Venezuela a vigilar sus bienes y cuestión, se va a España, sale de Cuba y hay una tormenta y perece ahogado el primer marqués. Nunca lo consiguieron, José García, la Pava. Asume su hija, Josefa García de la Peña, y ahí va la sucesión hasta nuestros días. Y fíjense que en 2022 vuelve la tragedia, ¿no? Otra vez, el marqués termina de muy mala manera, ¿no? Ok. Ajá, la marquesa. Sí, ya la voy a nombrar al final, pero al final vamos a hacer vayan anotando por ahí las preguntas y disculpen. Ajá. Fíjense, esto a modo de información, hay un orden jerárquico en cuanto a la nobleza. Está el rey allá y la reina en lo más alto de la pirámide. Luego viene el príncipe y la princesa, que son los príncipes herederos. En caso de que perezca el rey y no lo quieren pagar, asumen el príncipe, ¿no? O la princesa. Hay una figura que sigue, que es archiduque, pero esa no solamente creo que se dio en Austria. No se dio en otras partes, no se le hicieron archiduque. Luego viene el duque. Los duques o duquesas son los hijos del rey, pero que no tienen todavía ascenso al trono. Entonces se les compensa con este título de duque. Y luego viene el título de marqués. Esto se los digo para que ustedes sepan que es uno de los más altos, de más alta jerarquía, ¿no? Dentro de la nobleza. Luego vienen los condes, los vizcondes, barón y señor. Esos son los títulos nobiliarios. Ok. Lo que yo les decía, fíjense, aquí yo lo traje, no sé, bueno, no sé si se podrá apreciar, ¿no? Aquí están Pepe Perijá, está el marqués que se suicidó, y José Federico López, que es el papá de este. Ok. El doctor Oscálido me comentaba también que quien descubre que hay un marqués de Perijá es Manuel Mato Romero. Él fue el primero que habló de un marqués aquí.
y lo hizo en los 250 años de la villa. Todo el mundo quedó asombrado, bueno, ¿cómo que un marqués de Perijá? Sí, un marqués de Perijá. Y trajo la cadena, un poco errada, pero sí la trajo. Y bueno, ellos intentaron traer en los 250 años de la villa a Pepe Perijá para la villa, estaba vivo en esos tiempos. Se les hizo imposible. Total que cuando yo empiezo a averiguar todas estas cosas, al doctor Oscálido le impresionó mucho. Incluso yo recuerdo que en una oportunidad fuimos al Consejo Municipal, él me pidió que lo acompañara, y él pidió que yo fuera el orador de orden. Él decía, no, porque este muchacho ha hecho un descubrimiento que aquí no lo ha hecho nadie, ha documentado bien eso y tal. Lo dijo en una sesión solemne. Entonces, es por eso, él le impresionó. Siempre me estaba preguntando, mira, ¿y cómo va la cosa? Yo le conté unas cosas de el enfrentamiento que hubo entre el marqués de Perijá y los familiares del antiguo marqués de Perijá. Él era un sobrino, pero un sobrino un poquito descarriado, y no le dejaron la fortuna, le dejaron el título, pero la fortuna se la dejó a un socio. Quizás comprendieron su personalidad irascible, su personalidad bastante fuerte, y no le quisieron otorgar esa fortuna, ¿no? Pero bueno, el título sí quedó en él. Ajá, lo que preguntaba José Luis. Marquesa de Perijá, María Josefa García de la Peña y Torres, nacida en Perijá, dice acá, pero ya vimos que el padre Marcelino demostró que eso es falso, ¿no? Se convirtió en segunda marquesa en 1790. Ya le dije porque el padre murió ahogado. Su primera hija, Carlota de la Peña, fue la segunda marquesa, y al morir esta, pasó a su hermana María Luisa Sánchez Pleite. Fíjense que los primeros marqueses fueron mujeres, no, a excepción del primero. Y está también María Isabel de Newland Villanueva, sexta marquesa de Perijá. En cuanto a los marqueses, los varones, está José García de la Peña, primer marqués, Fernando de Newland Sánchez Pleite, José Federico López Gaviria, José Miguel López Díaz de Tuesta, Pepe Perijá, y Fernando González de Castejón, que fue el que falleció, se suicidó en el año 2022. Esos son los marqueses de Perijá. Nueve marqueses por todo. Porque como los marqueses tuvieron esa vida trágica, ajá, estaba asociando si las marquesas también murieron de la misma manera. No, corrieron con mejor suerte, ¿no? Mejor suerte a las marquesas. Sí, se suicidó. Aquí. Sí, ajá, el 2022, junio de 2022. Entonces, ajá. Sí, aquí está cuando sacaron cuando sucedió la tragedia, ¿no? Sucedió todo lo lamentable que sucedió. Aquí dice un conde porque él es también conde de Atares y marqués de Perijá. Tenía dos títulos de nobleza. Grande de España. Esto significa, cuando decimos grande de España, significa que anteriormente se empezaron a otorgar títulos alegremente. José Luis quiere ser conde, bueno, paga tanto. Pagaba y era conde. Total que se formó una sinvergüenzura y mucha gente que no tenía linaje, no tenía sangre azul, accedió a títulos de nobleza. En España hicieron una purificación, una sinceración de nómina, a ver quién en verdad pertenecía a la nobleza. Sí, y a eso los llaman los grandes de España. El marqués de Perijá pasó la prueba. Tiene linaje, es uno de los grandes de España, ¿no? Eso tiene allá su jerarquía, ¿no? Aquí no tanto. Ok. Sí. Quería agregar que Oscar acaba de decir que aquí hubo un caso de eso donde una personalidad aquí compró un título de esos nobiliarios. Sí, claro. Va a ser conde. Ajá. Sí, por eso. Sí, pero eso no son grandes de España, ¿no? Los grandes de España son los que pasaron. Sí, los que tienen. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería adelantar sobre el marquesado de Perijá. Actualmente ahora sí está vacante. Veremos quién asume porque es un título hereditario. Veremos en los próximos días, próximos años, ¿no? Que a veces pasan algunos años. Pepe Perijá creo que murió en el 2006 y Fernando González accede en el 2012, es decir, que pasaron 6 años.
para que él pudiese acceder al título de Marqués de Perijá. Entonces, de verdad que mi agradecimiento especial a don Ramón León por haberme invitado a disertar. Espero no haberlos aburrido con este tema. Y voy a cerrar con una frase que escribió Oscar Wilde. Él decía que el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. De tal manera que, como les dije, valoramos mucho lo que hizo Manuel Mato Romero, pero muchos errores e imprecisiones porque él no tenía los medios que tenemos hoy en día. Imagínense yo tener el privilegio de comunicarme con los familiares del antiguo Marqués de Perijá. De repente por allí fue que vino el escándalo, ¿no? De lo que yo escribí, porque ellos sí me leen allá en España, quedó la relación. De repente lo compartieron y la gente se dio cuenta, los familiares del Marqués actual, y no creen, de repente ellos no quieren que se recuerde esa tragedia, esa cosa terrible que él hizo, ¿no? Pero bueno, yo lo hice inocentemente, no pensaba que iba a tener esa repercusión, como les digo, a nivel de la sociedad de España. De todas maneras, no cometí no dije ninguna mentira, eso es un hecho público, notorio. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces con el escritor Ramón León, quien trae una ponencia sobre el misterioso caso del niño Landino. El niño Landino nació en esta casa, ¿cierto? No, aquí no nació. ¿Dónde? Ah, ok. Bueno, pensaba que había nacido acá, un hermano de Madurito. Entonces, bueno, vamos a dejar al escritor Ramón León, quien va a hablar de las leyendas, los testimonios y crónicas sobre este estigma perijanero. Gracias, Lori. Bueno, bien, mi nombre es Ramón León, buenos días, gracias por la asistencia. Creí que pudieran venir más personas, pero bueno, como dijo Alvarito, no es fácil la de la historia. El relato que yo traigo es mucho más acá de lo que decía el profesor José. Sin embargo, no deja de ser algo viejo, ¿no? Porque es un suceso que pasó no aquí, sino en la finca del señor Luis Landino, en el 1951. Muchos de aquí no habíamos nacido. Los que habían nacido los tenemos ahí en filita. Sí. Ahí. Bien. Esto fue un caso de una desaparición de un niñito de 3 años, que eso fue un alboroto monumental. Era en marzo del 51 y la familia fue a Tocuco abajo, exactamente en la hacienda del Carmelo, si sabemos dónde es, a hacer bollito, que era Semana Santa. Lo cierto fue que entre oficios de matera, de bollito y tal, el niño desaparece. Y busca, no hubo potrero, no hubo lindero que nos buscara, se desapareció. Escribir esto no fue fácil, porque encontraba mucha incongruencia, ¿no? A quien le preguntaba, él no quería hablar, incluso las hermanas de Madurito, de Luis Alberto, les digo, no, Goeita, mejor yo no quiero hablar de eso, y eso lo superamos, tal. Pero menos mal que Luis Alberto me animó, digo, no, ya yo te ayudo. En verdad no tuvo problemas en colaborar, en hablar, en decirme y todo. Sin embargo, lo poco que escribí fue, lo reconozco, hice algo novelado porque, como les dije, las incongruencias pues me obligaron a ello, ¿no? Pero no deja de ser verdad que Mario Landino desapareció y se lo llevó un señor que se suponía era el caporal de la finca. El niño desapareció nuevamente entre 16 y 17 años después. Unos dicen que apareció por acá, por ese portón, otros dicen que apareció por la puerta del frente. Lo cierto es que la señora Rita estaba aquí lavando, haciendo oficio del hogar. El joven llama a la puerta
y lo primero que dice la señora, Dios mío, Mario, soy vos. Ya no se llamaba Mario, tenía otro nombre, José González. Y ya no era el niño, ya era ya un hombre. Se decía que tenía ya procedencia en una aldea de Motilones que se llamaban Los Parirí. Y bueno, imagínense ustedes el jolgorio y empiezan las indagaciones, las investigaciones, encuentran que el niño se había hecho una cicatriz aquí, donde vivían inicialmente, que no era aquí esta casa, que por cierto agradezco a Luis que nos haya querido prestar este espacio para hacer esto. Y le descubrieron la cicatriz, caracoles, y más de eso, un lunar genético que tienen ellos, los landinos, también lo tenía muy parecido. No sé si Madurito nos puede enseñar aquí. ¡Qué chimbo! No nos vamos a enamorar de Madurito. No, pero fíjense. Algo así tenía. ¿Es lo que llaman lunar de sangre? No. Algo así tenía. Entonces no habían dudas al respecto. No habían dudas al respecto. Sin embargo, los runrunes, las malas lenguas, las tal, le llenaron la cabeza al señor Luis de que si es, no es, de que fíjate bien, ve lo que está haciendo. Total que bueno, hubo cierto rechazo, pero no, decididamente lo aceptaron como tal. Eso pasa, el descubrimiento pasa porque un señor de la localidad, Luis Osorio, ya fallecido, por voces le dicen, mira, allá en la aldea de los Motilones hay un joven que parece no ser, no tenerla, y ya sabían los de la historia de la desaparición, y lo va a ver y habla con él, y bueno, sí, trae la información para acá, para Machiques, y empiezan las formas de venir hasta acá. No me quedó nunca claro si vino con el señor Luis o él vino cuando pudo. Lo trajo Luis Osorio y me confirma. La situación fue porque él llegó por el frente y toca, pero mamá estaba cuando antes vendían la ropa los viejos con almidón. Correcto. Una semana la verdad. Entonces, Él llegó tocando. Ya voy, ya cuando abre la puerta la madre le importa. Hijo. Mi hijo, soy vos. Parece ser que una hermana de la señora Rita también vio al muchacho y enseguida lo distinguió. Por si acaso, yo hablé con Mario en la oficina de Luis Alberto y aquí están los padres de ellos, señor Luis y la señora Rita. Sí. Y les voy a mostrar una foto de Mario. Por acá está. Vamos a la tercera. La tercera, ¿verdad? Mario está en Estados Unidos, ¿no, Mario? Sí. Esa es la selva, que está en la selva. Aquí lo tenemos. Está en la celda. Yo lo conocí en la oficina de Luis. Y ahí está como Mario. Como Mario. O González Torres. No, Mario, como Mario. Estuvo aquí un tiempo, estuvo aquí narrando, comentando, se volvió la sensación. En el 64 fue que él llegó. En el 64. Y bueno, yo cuando eso tenía 4 años, no. Yo tenía 3. Entonces, no deja de ser viejo el caso, pero fue un caso bastante comentado. Casi nadie sabía nada. Los que sabían tenían, como le digo, incongruencia, que me costó armar el foleo. Sí, nadie. Ya. Ahí están en filita los que podían estar. Sí, porque yo soy del 45. 45. El cumplió 77 años. Mario, el lunes cumplió. Él terminó teniendo una finquita pequeña por los lados de la villa para adentro, para la sierra. Las Lajas se llama. Todo eso lo relato yo aquí. Este es un librito que se encuentra en Amazon. Yo creo tener algunos en casa, pero no estoy seguro. Y la última crónica fue la de él. Muy corta y un poquito novelada, pero tuve la necesidad de hacerlo. Milagro Socorro me estuvo hablando mucho al respecto, pero no quería escribir si no tenía la fe, la constancia. Entonces yo le expliqué a ella lo que más tenía y no sé qué terminaría haciendo. Milagro. Muy buena periodista, muy buena escritora, vecina de acá.
Y si tiene alguna pregunta que hacer, si no puedo yo contestarla, estará Luis Alberto, que Quisiera que me hablaras en cuanto a la formación de este niño hombre, cómo llegó ya formado, saber leer, escribir, todo. sí, y tenía la piel curtida del sol porque hacía labores del campo. Según lo que cuentan, tuvo mucho tiempo como amarrado porque lloraba mucho, en fin, pero terminó adaptándose a la ideología barí o motilona. Aprendió lo que aprendió, más que todo cosas del campo, al punto de que hoy día es un ganadero. Incluso hablaba el mismo. Sí, por supuesto. No, sí, el dialecto parirí o motilón y el español. Por el motivo por el que estuvo 17 años allá. Sí, fue raco. Lo adaptaron a la cultura de ellos. Sí. Parece ser que... Empezaron a explorar la machique que lo que Ajá, estaban allá correcto. en Amaloy, para allá, porque está el Osorio, para allá, está por Rosario. No. No, Campo Rosario. Campo Rosario. Está Guananí, está el río Osorio. Cabecera de la Aricuaizá. Sí, Por cierto, tío del señor. Ah, sí, bueno, tía de él, casado con una tía de él. Siga Dios. Ahí toca, que lo digo. Yo recuerdo cuando ese hecho, yo tenía casos 5 años. Yo nací en 45 y eso ocurrió en el 71. 51. Marzo del 51. Había cumplido ya los 5 años en octubre del 50. Y eso se tejió una serie de comentarios. Demasiado. Patrulla, gente, voluntarios. Cuando la seguridad nacional. No, imagínate, Nario. Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi corta edad, de 5 años. Y recuerdo que había una canción que cada vez que yo la escuchaba lo asociaba con eso. Ustedes no recuerdan una canción que decía: caminar y caminar ya comienza a oscurecer y la noche se está acercando. Pobrecito, ¿quién nos ayudará? Pobrecito, no sé qué. No lo recuerdo. Si hallar abrigo en Pobrecito se llama esta canción. bueno, esa canción yo la asociaba con ese hecho. Se aplica. Me asustaba porque en una mente infantil la imaginación de vuela. Y la tuya más todavía, imagina. Sí, aquí yo les quiero mostrar esta pintura. Es del maestro Jesús Vilche. Él la sabría explicar mejor que yo. Pero me extraña que no haya venido. Pero él, después que leyó la crónica, le inspiró pintar esto, ¿no? Y es más o menos relato de lo que está aquí, ¿no? Un hombre con sombrero alto se llevó al niño en cuesta como si fuera un morral por todo ese monte. En el firmamento aquí se ven unos ojos que Jesús me dice que eran los ojos de Dios o de la abuela, pues en caso de religión, sí, cuidando los pasos del niño y de quien se lo llevó para que no le pasara nada. Porque de verdad fueron muchas las tropelías que pasaron cuando eso. Se dice que cuando el hombre estaba acorralado, porque fue incesante la búsqueda, lo intercambió por comida con los parirí o con los motilones. Lo dejó, le dieron y se escabulló más fácil. El hombre era que guajiro. Era un hombre, dicen que sí, falconiano, no sabemos si de Coro, correcto. Sí. La hipótesis que más cobra vida fue que para esos días la señora Rita había ganado un premio de lotería. Ahorita serían 3 lochas, pero para cuando eso fue significativo, aproximadamente. Y pretendió que con el rapto del niño conseguir algo, una tajada grande de ese premio de lotería.
pero nunca hubo pago, nunca hubo una nota de rescate, de cobro, ni nada de eso. Se aplicó mucha fuerza a quien medio sospechaban de que pudiera ser, según las descripciones. Imagínense ustedes aquellos tiempos de represiva que era la policía, pero al hombre nunca lo agarraron. Bien, como les dije, fue corta el relato porque tenía mucha incongruencia, pero bueno, Luis Alberto me aclaró mucho y sin embargo él me aupó para que la terminara y así la hice. Muchas gracias por la atención. Bueno, continuamos. Continuamos entonces con aproximadamente son las 10:43 de la mañana. Hemos sacado bastante provecho al tiempo, a pesar de haber iniciado con unos minutos de retardo. Bueno, pero sin embargo, continuamos esta mañana de tertulias, vamos a llamarlo tertulia, aparte de la ponencia pues que hizo el profesor José Quintero. Traemos otro tema, damos la bienvenida al doctor José Gregorio. No lo había, como decían los viejos, los aguaitados. No está bordo, ¿no? ¿Ah? No, pero está cerca de los Taborda, porque ese es muy amigo de Héctor Taborda. También al hijo de Luis, Muñoz. Rubén. No sabía que te llamaba Rubén. Yo sé que eres hijo de Luis Muñoz, pero no. Ok. Vamos a continuar entonces con la próxima tertulia, una ponencia a través del poeta de la Virgen, José Luis Gobea, que va a hablar sobre la tradición, la historia, las manifestaciones culturales en honor a la patrona. José Luis es otra persona que no necesita presentación, al igual que Ramón. Hoy presentamos a José Quintero porque sabemos que no es nativo acá de este pueblo, pero ya tiene mucho tiempo acercándose a nosotros. Sí, lo vamos a adoptar. Entonces, el próximo tema entonces queda en manos de José Luis, y que sabemos que también es un tema importante conocerlo porque muchos sabemos que es el cantante, es el cantautor de la Virgen, pero la historia que va a contar de repente muchos no la conocen. Bueno, con ustedes José Luis Gobea. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este encuentro, como quien dice, que tenemos aquí, si se quiere, entre amigos. Yo agradezco al profesor José Quintero y a Álvaro por la invitación de poder participar en este día de hoy. El cronista de la Villa de Rosario, pues, en una entrevista que él me hizo, le llamó mucho la atención sobre la historia que en la que se concibió el himno a la Virgen del Carmen. Tiene una historia y bueno, se las quiero contar, ya que la he contado muchas veces porque en tantos años, ya el himno este próximo año 2026 va a cumplir 40 años de que se grabó ese tema y 30 años que se declaró como himno oficial de las fiestas patronales. Pero el punto que me habían hecho referencia hablaba sobre la devoción. Yo me tomé la atribución de tomar algunas, y me van a permitir que se las lea, algunas cosas, porque pensé que solamente iba a hablar sobre la historia del himno a la Virgen. Más sin embargo, bueno, la palabra devoción me llama mucho la atención porque es un devocional el que creo que todos aquí sentimos, quienes asumimos a nuestra patrona como nuestra madre del cielo, la madre de nuestro Señor, y que para nosotros pues la Virgen del Carmen representa la madre espiritual de nuestro pueblo, para quienes nos sentimos pues como es, congraciados con ella, nos sentimos identificados con ella, con su imagen, con todo lo que su figura pues representa para la fe. Y me permito leer algo, ¿no?, que tomé por ahí, porque la fe, esto tiene que ver mucho con la fe.
y se dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la certeza de que esperamos algo de quién, algo de Dios, algo supremo, algo superior. Y la convicción de lo que no se ve, porque es difícil ver a nuestro Señor. Solamente los que han sido santificados, solamente muy pocas particularidades han tenido la posibilidad de ver la imagen de Dios, ¿verdad? Pero sí, se han mostrado a través de la historia la presencia de María en muchos lugares del mundo. Y esto ha hecho pues que María, su madre, María, la Madre de Dios, la Madre de Jesús, haya tenido pues una gran aceptación en el mundo. En el mundo, hablo del mundo religioso, y en el caso de nosotros, en el catolicismo. Me voy a permitir leer algunos datos que tomé, porque la palabra devoción es un sentimiento profundo de amor, respeto y fervor religioso, a menudo manifestado a través de prácticas piadosas o actos de culto. También se puede referir a la afición o inclinación especial hacia algo o a alguien y a una costumbre buena o piadosa. En más detalles, la devoción puede entenderse como amor y veneración religiosa, un sentimiento profundo hacia lo sagrado que puede expresarse en actos de culto, oración y entrega a la voluntad divina. También se habla de la costumbre devota, un hábito bueno y piadoso que se practica con regularidad. Y la devoción puede ser personal o comunitaria y puede manifestarse en diversas formas, desde la oración individual hasta la participación en rituales religiosos colectivos, como por ejemplo, como asistir a misa, oraciones colectivas, también existen retiros, o sea, todas esas manifestaciones en las que nosotros podemos acercarnos a la espiritualidad, pues. Y también la devoción moderna, por ejemplo, enfatiza la importancia de la devoción personal y la búsqueda de la perfección espiritual a través del sacrificio y la práctica de virtudes. Pero también hay algunos datos que tomé por aquí que los vi interesantes, pues, manifestarlo. Y esto tiene que parte mucho sobre el catolicismo, ¿no? Que habla sobre las caricias de Dios. Se refiere a pequeños momentos, detalles o experiencias cotidianas que se muestran o se interpretan como manifestaciones del amor y la presencia de Dios en la vida de una persona. Son actos o esos instantes especiales, a menudo sutiles, que brindan consuelo, alegría o inspiración y que se atribuyen a la intervención divina. Quise tomar estas cositas porque con esto he querido referenciarles que yo, como muchos acá, sentimos una gran devoción por María. En mi parte, yo pues tengo quizás ese privilegio de haber sentido una cercanía con María del Carmen. Y hablo de María del Carmen porque hechos que he transitado a través de mi vida, he sentido pues esas caricias que se hablan ahí muchas veces y que he tenido la oportunidad de poderlas manifestar. Y en este caso, como me lo referenció el profesor José Quintero, hablarles de cómo nació el himno a la Virgen. Algo que yo he considerado como una caricia del Señor, porque sencillamente ya les voy a explicar. Por ahí deja el cuatrico para que me lo acerque un momentico por ahí. ¿La vas a cantar? Sí, porque es parte de la historia. Ok, en el año 1986
yo asumo desde el año anterior, 85, la dirección del grupo Macoa. Habíamos atravesado una crisis en el grupo, ya varios integrantes se habían salido de la agrupación, y la agrupación estaba pues atravesando un momento crítico. Yo asumo la dirección del grupo, llamo a un casting, inmediatamente logré ingresar a muchos pininos por ahí que luego ya se transformaron en buenos gaiteros, y nos atrevimos pues ya para el 86 lanzar una nueva producción del grupo Macoa. Entre esos temas estaba un tema que yo había compuesto que se llamaba La Inolvidable. La Inolvidable, un tema de corte romántico, y que estaba dentro pues de la estructura de ese LP del año 1986. Por cierto, se llamaba El Cañaveral. Era un tema de Abelardo, que era el tema que íbamos a promocionar ese año como el tema de punta de lanza de la agrupación. A escasos días de la grabación, ya nosotros teníamos tiempo cantándole la serenata a la Virgen del Carmen. Me pongo a soñar que estoy cantándole a la Virgen, o sea, yo le estoy cantando la serenata a la Virgen con la música de La Inolvidable, más o menos los versos que a las 3:30 de la mañana, recuerdo muy bien, porque yo cargaba un relojito de esos que se alumbraba en la noche. Me despierto asombrado con la cuestión y miro así el relojito, bueno, 3:30 de la mañana. Y me llamó mucho, me llamó mucho la atención la cuestión del sueño. Y total que le brinco un cuaderno de notas que yo tenía y empiezo a tomar más o menos los versos que a esa hora todavía recordaba que yo le estaba diciendo, le estaba cantando a la patrona en el sueño. Lo cierto es que como era el tema musical de La Inolvidable, yo a esa hora de la mañana empiezo a ensayarlo. Les voy a hablar primero del tema de La Inolvidable para que tengan más o menos ustedes una idea de cómo era el tema y cómo nace también el tema de la Virgen. El tema de La Inolvidable decía: te vi aquella noche perdido entre mis sueños, llegaste como un ángel a colmarme los anhelos, sentí con tu presencia la luz de un nuevo día, fundiste en mí la esencia del amor y la alegría. Pasaron los días y en mi cuerpo siento las caricias de tus besos. Has dejado en mí la huella imborrable del amor aquel, del cariño aquel inolvidable. Ese era el tema que en verdad íbamos a grabar. Lo cierto es que cuando se presenta lo del sueño, yo tomo ya los versos que ya había. Fíjense que hay algunas palabras, similitudes en algunas de las frases, ¿verdad?, que conforman la estructura del himno de la Virgen. Y empieza así. Ahí que ella decía te vi, aquí digo te ves, ¿verdad?, porque la vi engalanada a la Virgen en ese sueño. Te ves engalanada, llenando de regocijo las almas desventuradas, como alma de tus hijos. Calmaste
con tu presencia las iras y los desmanes, amor contra violencia y bondad, felicidad, Virgen del Carmen. Salve Madre Santa de mi pueblo. A ver quién se me sabe. Salve Madre Eterna. No nos dejes caer en la vil desgracia y llenarnos de fe y llenarnos de amor. Será tu gracia. Ok. Lo que quiero referirles es lo que completa la historia. Yo canto, estoy en el cuarto y llega mi mamá. Me toca la puerta y me dice, se levanta porque andaba como asombrada. Me dice, mijo, ¿qué pasa? Que yo oigo por ahí unas personas cantando, ¿qué tal? Entonces yo hago, que yo era el que había cantado. Le digo, no mami, yo creo que el que estaba cantando era yo. ¿No sería eso que es lo que escuchaste? Pero ¿qué pasa y tal? No, que como era casi ya las 4 de la mañana, 4 y pico. Le cuento lo del sueño. Le dije, no, que soñé esto, que le estaba cantando a la Virgen y con el grupo. Y bueno, y entonces recogí unos versos y le dije, quédate un momentico que te las voy a cantar. Y vengo y me pongo a cantarle lo que había plasmado ya. Se lo empiezo a cantar a ella. Mi mamá se queda pensando y me dice, mijo, ¿y por qué no le graban ese tema a la Virgen? Le digo yo, bueno, pero el problema es que allá nosotros vamos a grabar. Yo me pongo a pensar y digo, realmente para ese momento todavía nosotros no le habíamos grabado un tema a la Virgen del Carmen. Y bueno, me puse a pensar, bueno, si lo que tengo que cambiar aquí solamente es la estructura, ¿no? de los versos, porque ya la música estaba, porque yo había tomado, era la música con la que yo le estaba cantando a la Virgen en ese sueño. Y bueno, le tomé a mamá la idea. Estábamos a 2 semanas ya de la grabación. Lo cierto fue que solamente le dije, muchachos, va a haber un cambio en el line-up. Ya el tema de la inolvidable no va, vamos a grabar un tema de la Virgen, a la Virgen, y lo único que va a cambiar son los versos porque ya la música la tenemos. Bueno, el tema de la inolvidable va a ser ahora dedicado a la Virgen del Carmen, o sea, la música. Bueno, hicimos 2 ensayitos más y nos fuimos a grabar. Estando allá en el estudio de grabación, ya una vez que termina la grabación y todo lo demás, el papá de uno de los dueños pues del estudio, él siempre que íbamos a grabar nos acompañaba porque él decía que nosotros éramos los campeones mundiales de la grabación. En media hora de grabado. No, porque siempre andábamos fallos. Siempre andábamos cortos para grabar, para pagar las horas de grabación, entonces teníamos que matar eso lo más rápidamente que podíamos, el mismo día. No podíamos perder tiempo, entonces hacíamos 12, 10 temas en un día y a las 12 de la noche ya estábamos matrizando, ¿verdad? Entonces él nos llamaba los campeones mundiales de la grabación. Había venido los grupos de Macoa, los campeones mundiales, nos llamaba él. Y él era el papá de Edwin Pulgar. ¿Ese era qué, fonográfica? No. Antes habíamos grabado con fonográfica, pero ya esa grabación la hicimos en el estudio de Edwin Pulgar. Hermano mío. Hermano mío. El que, bueno, ese es un tremendo músico. Sono Futuro se llamaba esa, no sé si todavía se llamará así, ese estudio de grabación. A raíz de la muerte de Edwin, ustedes saben que Edwin fue uno de los que integró ya la orquesta de Argenis, era su productor y además el que le hacía, como quien dice, todas los arreglos a los temas.
Creo que es el compositor, por cierto, del tema Por ella. Por ella descubrí lo que es amar. Es un tema de Erwin Pulgar. Bueno, el papá, su papá, después que escucha todo, nos dice: chicos, he estado oyendo la grabación este año de ustedes y el tema que me gusta es ese. Se refirió al tema de la Virgen. Y bueno, le dijimos, bueno, pero el tema que nosotros vamos a promocionar es el Cañaveral, que es el que tenemos punta de lanza. Pero bueno, lo cierto es que cuando llega ya la producción, el disco, el acetato, eso fue como al mes siguiente, ya era junio, finales casi mediados de junio, y empezamos a hacer la promoción de los discos. Empezamos aquí en Radio Machiques, porque casualmente Antonio Peroso había iniciado ese año un programa que se llama, que lo tiene todavía, que se llama Super Escenario Gaitero. Y bueno, fuimos a su programa, llevamos el disco, los temas que se estaban promocionando, pero como ya se acercaba la cuestión de las fiestas patronales, él siempre era el encargado de hacer la promoción de las fiestas en su programa y en la emisora, pues. Diariamente, 6, 7, 8 veces se promocionaba pues lo que iba a ser las fiestas patronales, y tomó como tema de fondo musical de esa promoción el tema de la Virgen del Carmen. ¿Sin ustedes proponerlo? Sin nosotros proponerlo. O sea, él tomó como tema, como era ya las fiestas patronales, y bueno, y ese era el tema que nosotros le íbamos a cantar a la Virgen ese año, pues. Ya inclusive habíamos sido invitados por el comité organizador de la fiesta, de que íbamos ese año, como ya veníamos por varios años, haciéndole el homenaje a la Virgen, o sea, la serenata. Te hablo del grupo Macoa, antes el sexto grupo, porque recuerden que en el año 82 es que cambia de nombre el sexto grupo al grupo Macoa. Entonces, bueno, se lanza el promocional, la cuestión. Resulta que cuando ya nos presentamos en la plaza a cantarle el himno a la Virgen, o el himno no, porque en ese momento no era el himno a la Virgen, el tema que le habíamos hecho a la Virgen para ese año, que era, el tema se llamaba Homenaje, por cierto, Homenaje a la Virgen del Carmen. Bueno, prácticamente todo el mundo se lo sabía, porque ya Antonio Peroso se había encargado de promocionarlo. Y bueno, cuando arrancamos esa noche a cantar, aquello fue de verdad una cuestión apoteósica. Ahí había mucha gente llorando, alzando pañuelos, cantando todo el mundo. Al año siguiente fue peor, porque ya más personas se lo sabían. Ya más personas se lo sabían, ya la cuestión fue tomando más cuerpo. Y bueno, ya hacen 39 años de ese caso, y este año próximo van a ser 40 años. Y bueno, yo quiero agradecerle al profesor Quintero, Álvaro, la invitación que me hicieron para poder hablarles de esto, y para que sepan que yo creo que eso tiene que ver mucho en parte de lo que le hablé, de las caricias de Dios. Por eso mi devoción, mi admiración por la Virgen, por María del Carmen, no es gratuita. Aquí tengo muchas cosas que contar, que he tenido cercanías con nuestra Virgen. Y bueno, yo solamente le pido al Señor que siempre nos abrace, nos lleve siempre por buenos pasos, y que María del Carmen se encargue de bendecirnos en todos los momentos de nuestras vidas. Amén. Gracias. Dígame. Abrimos la pregunta. También los Gobea tienen una Virgen. La Virgen de los Gobea. Sí. Una pregunta, José. Dime. ¿Los versos fueron espontáneos esa noche? Los versos los que la madrugada, sí, porque fue algo que la reminiscencia de lo que yo le estaba cantando a ella esa noche. No fueron, era más o menos lo que, por eso dije, más o menos lo que recogí de lo que yo le estaba cantando a ella. Y fui vaciando los versos, porque bueno, cuando las cosas van a ser, ¿no?
Cuando la musa llega y toca. Porque ya estaba la música, es que con esa música es que yo le estaba cantando. ¿Me entiendes? Entonces quiere decir que no fue ningún plagio. No hubo plagio. Plagio es cuando se le roba a otro. Sí, sí. Bueno, se hizo un autorrobo entonces. Hay algo, la mayoría de los cantautores. No, yo digo que no hubo plagios. ¿Por qué? Porque con esa música yo le estaba cantando a ella esos versos más o menos que logré recoger a las 3 de la mañana, de los que me iba acordando, de los que yo le estaba cantando, diciéndole en ese momento. No la conoció nadie. De hecho, nunca se grabó, ahí se quedó. Ahí se quedó. A menos que le consiga otra música y pueda. Pero hasta ahí llegó la inolvidable. Pudiera ser. Ajá. ¿Nunca habéis cantado la inolvidable allá en Tarima, en Plaza Bolívar, los 15 de julio al amanecer? No. No, la inolvidable no. Hasta ahí. Hasta ahí llegó la inolvidable porque, una inquietud. Dígame, profesor. Una inquietud y una anécdota. No, primero la anécdota con respecto a lo que tú decías de las grabaciones. Sí. A mí me sucedió algo parecido. Un día estoy en mi casa y me llama el alcalde, ¿no? Me dice, nosotros habíamos compuesto un tema a San Ignacio. Y él me dice, mira, José, yo quiero repartir los CDs de esa canción de ustedes en las fiestas patronales de San Ignacio. Entonces yo le digo, no, pero alcalde, que eso no está grabado. No está grabado. ¿Y cuánto vale esa grabación, chicos? Yo no sé, tendría que preguntar. Averiguar que yo pago eso. Ah, bueno. Entonces yo voy con la buena noticia a los muchachos del grupo. Sí. Muchachos, vamos a grabar, ¿no? Bueno, es un alboroto. Total que cuando voy al estudio de grabación, me dice el señor mira, José, para que ahorremos tiempo, mi hijo y mi sobrino te hacemos los coros. Toca tamborero de Alitacía, aquel es carrasquero de no sé qué organización. Sí, en estos tiempos se acostumbra. Los cantantes, los que van a hacer los versos y más nada. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando yo fui a dar la noticia allá en San Ignacio, no, nomás que vamos los solistas. Yo produjo una rebelión, los muchachos. Yo voy a renunciar a esta. Ajá, ellos sí, porque son los bellos Sí. y total que el señor tiene razón. Claro. No, y yo, bueno, no, vámonos todos. No es lo mismo nombrar al diablo que verlo llegar. Sí. Al estar al momento de grabar, el tamboreo se equivocaba, más horas de grabación, Se perdía Tenía mucho. razón el tipo, era así, era mejor montar eso, se hubiera podido grabar rapidito, ¿Cómo no? así como hacían ustedes. Sí, sí. Hubiéramos quitado el campeonato, pero no se pudo por los muchachos. Ok, lo que pasa es que... Respecto a la inquietud, si a ti se te apareció la Virgen, ¿has tenido alguna experiencia mística con la Virgen? Bueno, pero esa es otra historia, ¿no? Que por cierto, eso fue lo que planteó Nadio y que le hablara un poquito de la Virgen de los Goveas. Bueno, la Virgen de los Goveas sí fue una aparición. Sí, una aparición colectiva, eso no lo vi yo solamente. La vieron todos mis hermanos que íbamos en ese momento en la camioneta, la Chevrolet Apache que tenía el viejo Luis. Y veníamos en el cajón. Resulta que veníamos ahí, bueno, ustedes saben, conversando, echando chistes. Mi mamá, nativa de la Villa de Rosario, en los tiempos en que su papá estuvo muy enfermo, nosotros íbamos casi todos los sábados. Los viernes venía el viejo del monte y casi todos los sábados íbamos allá a la villa a ver, ella pues, acompañarla a ella que iba a ver a su papá. A los Omañas, sí. Y Lebrando, Iván, bueno, todos por la I. 15 hermanos, por cierto. Eran los Omaña Carmona. Igual que nosotros aquí, que fuimos 15 Goveas Omaña. Uno de esos viajes, bueno, empezamos a ver una cuestión que se nos presentó de momento, empezaron a pasar estrellas. Veíamos que la pasaba, pero no sabíamos. Ajá, y cuando miramos así es que se está formando una figura, una imagen en el cielo.
sea, empezamos a ver las estrellas, pero ajá, pasó una, pasó la otra, y cuando miramos así, es que se están acomodando, formando una imagen. Bueno, imagínense ustedes una imagen de la Virgen con el niño en las manos en puras estrellas. Eso fue una visión Colectiva. ¿De día o de noche? De noche. De noche. De noche. Veníamos de la Villa del Rosario, de ver al papá de mi mamá. Y nos pasó esa visión, por cierto, que nos quedamos tan absortos en el asunto que no le dijimos nada a los viejos. O sea, y entonces los muchachos, los más grandes, Guanerge, mi hermana Emperatriz, Judith, que íbamos ahí, Wilmer, Leo, Leonardo, Exeario, José Igor y yo, que eran los que veníamos atrás. Y David, que era el menor, iba adelante con los viejos, con mi papá y mi mamá. Y bueno, lo que empezamos a ver que empezó, qué bonito y qué bonito. Bueno, y empezó a agarrar forma la cosa. Mi hermano José Igor y yo, que éramos los menores que estábamos, no nos dejaban ver porque toditos se agolparon del lado donde estaba Tuvimos que meternos así entre las piernas de los... Chate para allá, hasta que, bueno, eso no se nos ha olvidado más nunca, ¿no? Y algo que dije el sábado pasado que estuve por allá en una invitación, yo tengo un hermano de los que estaban ahí presentes que luego se hizo evangélico, se casó con una evangélica y bueno, y la evangélica logró... Se lo hizo evangélico. Sí, lo hizo evangélico. Pero mi hermano Exeario, él nunca ha dejado de reconocer que él vio esa imagen. A pesar de su condición, ustedes saben, los hermanos separados, como los llamamos nosotros los católicos a los evangélicos, los hermanos separados, ellos no tienen una tirria absoluta a todo lo que tiene que ver con imágenes, con apariciones, con referencias, porque nos llaman buenos idólatras y todo lo demás. Pero él siempre, cada vez que lo he campaneado por ese lado, él siempre me dice, no, es que yo reconozco que sí lo vi. Y todos los que estaban admite que vimos, que todos vimos esa imagen. Yo la llamé, y no sé si me disculpan lo personalista quizás el asunto, la llamé la Virgen de los Goveas. ¿Por qué? Porque a pesar de que esa era la única vía, la vía más transitada en esa época que teníamos Machiques Maracaibo, en ese momento pareció que se paró el tiempo. Pareció que se paró el tiempo. Había un silencio total. No había un carro de allá para acá. Ni de allá para se detuvo el tiempo. El tiempo parece que se detuvo. Yo recuerdo completico que, bueno, que todos, porque lo único que oíamos es el ruido de la camioneta, o sea, la camioneta, pero había un silencio total. La noche se puso azul. Hasta que vean cómo se presentan las cosas del Señor, de Dios. Y bueno, y pam, y aquello se fue formando la imagen de la Virgen. No tenemos referencia de que alguien o otra persona haya visto eso en ese momento. Ni ellos no, porque ellos lo supieron porque nosotros se lo contamos, que por cierto mi mamá se puso muy brava. Porque ella tan devota a esas cosas de Dios y a la Virgen. Mi mamá, después que nos mudamos, bueno, ellos, porque yo nací aquí, ¿no es cierto? Ahí en esa esquina. Yo nací aquí y varios ya nacimos aquí, los últimos, pues. Mi mamá se puso muy brava porque ella, cuando mi familia se mudan para acá, ella se enamoró de la Virgen del Carmen. Ella, a pesar de que tenía en la Villa del Rosario, la Virgen del Rosario, ella cuando llega a Machiques, no sé, le llamó poderosamente la atención la imagen de la Virgen del Carmen, es lo que yo imagino, porque allá en el altar que teníamos en la casa, siempre estuvo la Virgen del Carmen. Un corazón de Jesús, recuerdo muy bien, y las tres divinas personas que eran los santos que mi papá, a los que él le devocionaba. Él siempre se hacía acompañar por las tres divinas personas.
Y esas eran las referencias espirituales en las que nosotros nos crecimos, con las que siempre nos asociamos y las que todavía, gracias al Señor, guardamos en nuestro corazón y en nuestra fe. Gracias. Pero no les conté el chiste, o sí se lo conté. Hay una historia. Para terminar. Envidiable feo. Bueno, por eso digo que mi fe no es gratuita. O sea, he tenido, y se las voy a cantar. Dice, porque fíjense las coincidencias, ¿no? De estas cositas que se hablan aquí, sobre las caricias de Dios, las coincidencias. Nací un 26 de mayo, mes dedicado a María. Cosas en la vida mía me han dejado impresionado. ¿Cómo es que vine a nacer por la calle que te nombra? ¿Cómo se llama esta calle? El Carmen, ¿verdad? Ok. Y hoy eres mi luz, mi sombra y mi eterno amanecer. Desde muy pequeño vi que en el altar resaltabas, que el influjo en tu mirada hacíame acercar a ti. Cuántas veces te pedí cuando mamá se enfermaba para que me la curaras. Oraba fervientemente, casi sorpresivamente mi vieja se levantaba. Yo no sé cómo explicarlo, tampoco cómo decirlo, solo sé que lo he vivido y jamás podré olvidarlo. ¿Cómo lo puedo saber si nunca lo he comprendido? Si es un designio divino, solo Dios tiene el poder, ¿verdad? Solo Dios tiene el poder de esa cosa. Hoy recuerdo con frecuencia caso que el tiempo ha pasado y que ha sido referencia también para mis hermanos. Cuando a la villa viajamos, te apareciste tan bella, formada por 1000 estrellas, quedando maravillados, absortos y emocionados con tu virginal presencia. Yo no sé cómo explicarlo, tampoco cómo decirlo, solo sé que lo he vivido y jamás podré olvidarlo. ¿Para qué quiero saber si tú siempre estás conmigo? Si es un designio divino, solo Dios tiene el poder. Vamos con el otro. Otra noche te soñaba con mi conjunto gaitero, que en la plaza te entonaba la más sutil serenata. Los versos que te expresaba pude recoger despierto. Nunca imaginé el acierto que ha quedado como estampa, porque Salve Madre Santa es el himno de tu pueblo. Yo no sé cómo explicarlo, tampoco cómo decirlo, solo sé que lo he vivido y jamás podré olvidarlo. ¿Cómo lo puedo saber si nunca lo he comprendido? Si es un designio divino, solo Dios tiene el poder. Si esto es pura coincidencia, no lo he podido explicar, pero es grata la experiencia que con usted he vivido. Sé que hoy velas por mis hijos y por este pueblo creyente que busca afanosamente los favores concedidos por el dolor y el olvido que sufre frecuentemente. Yo no sé cómo explicarlo, tampoco cómo decirlo, solo sé que lo he vivido y jamás podré olvidarlo. Si poderte conocer es lo mejor que he vivido, si es un designio divino, solo Dios tiene el poder. Bueno, muchísimas gracias por el poquito de tiempo.